Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el universo inestable de la fama, donde la intimidad parece ser un bien escaso y las palabras privadas se transforman en titulares públicas, la reciente aparición de confesiones del cantante y actor turco Oğuzhan Koç ha reavivado una historia que muchos creían definitivamente cerrada. Lo que comenzó como un intercambio íntimo entre amigos se filtró, se amplificó y, en cuestión de horas, devolvió a la superficie episodios del pasado sentimental de la actriz Azal Suba y su antiguo vínculo con Erkan Merik. Las frases pronunciadas por Koç, aunque entregadas sin identificar directamente a nadie, trajeron consigo una ola de conjeturas que ha vuelto a poner en el ojo del huracán a estas figuras públicas. La esencia del episodio no reside solamente en el contenido confesional, esa lista de decepciones y aprendizajes que cualquier persona podría compartir en la privacidad de su círculo cercano, sino en la manera en que esas palabras conectaron con recuerdos previamente difundidos en la prensa sensacionalista. En una velada privada, Koç describió con tono melancólico cómo la confianza puede desmoronarse por un gesto aparentemente pequeño y cómo, con el tiempo, determinadas personas muestran una cara distinta a la que imaginamos. Frases como entregué mi sinceridad y algunos la aprovecharon despertaron resonancias inmediatas. Para muchos oyentes y lectores, esas alusiones coincidían demasiado con episodios conocidos de la relación que años atrás mantuvieron Suba y Merik. Quienes conocen el ambiente que rodea a Azal aseguran que la actriz quedó visiblemente afectada. Testimonios reservados de su entorno indicaron que la joven parecía cansada y profundamente afectada por el rumoroso efecto dominó que siguió a las declaraciones filtradas. Si bien la discreción sigue siendo el recurso preferido por los protagonistas, ese silencio ha funcionado, paradójicamente, como catalizador para nuevas especulaciones. Cuanto menos dicen, más espacio ocupan las hipótesis en redes sociales y columnas de opinión. Para entender por qué estas palabras han tenido tanto impacto conviene recordar que la relación entre Azal Suba y Erkan Merik fue extensa y muy seguida por la prensa en su momento. Los enfrentamientos, las reconciliaciones y los rumores sobre desacuerdos íntimos ocuparon páginas durante meses, hasta que el paso del tiempo pareció atenuar aquel capítulo. Sin embargo, la intervención de Koç ha sembrado dudas sobre si, detrás de la aparente calma, no subsisten todavía heridas que cualquier comentario puede reabrir. Desde la óptica mediática, la frase más repetida por los reporteros fue aquella en la que Koç afirmó haber descubierto con posterioridad la verdadera intención de quienes creía cercanos. La contundencia de esa afirmación provocó que numerosos internautas apuntasen directamente hacia Merik como posible destinatario de la crítica, mientras otros defendían que se trataba de una reflexión general y despersonalizada sobre amistades y amores. En el entramado emocional de la farándula, las sutilezas importan. Una alusión velada puede leerse como una acusación explícita cuando los antecedentes entre los involucrados ya han sido socialmente dramáticos. Los columnistas de espectáculos han observado la maniobra desde dos ángulos contrapuestos. Un sector considera la intervención de Koç como una revelación honesta, un reconocimiento de dolor que, aunque inoportuno, pertenece a la esfera íntima de cualquiera. Otro sector, en cambio, interpreta la aparición pública de estas palabras como un gesto que reaviva innecesariamente viejos triángulos sentimentales, con consecuencias evidentes sobre la reputación y el estado anímico de los afectados. En este sentido, la cuestión principal no es solo la veracidad del contenido confesional, sino la responsabilidad que conlleva desplegarlo cuando hay rostros ajenos fácilmente identificables por la audiencia. Mientras tanto, la reacción en redes sociales fue inmediata y polarizada. Un coro de seguidores pidió explicaciones públicas por parte de Azal y de Erkan. Otros criticaron la exposición innecesaria y exigieron que se respetara el silencio de quienes prefieren no responder. Las especulaciones, alimentadas por fragmentos extraídos de la charla privada,
se extendieron con rapidez, algunos usuarios reclamaron pruebas, otros recordaron episodios del pasado como si fuesen piezas de un rompecabezas destinado a confirmar la versión más dramática. El resultado es una atmósfera tensa donde la incertidumbre alimenta el morbo popular. Cabe destacar que, pese a la intensidad del rumor, ni Azal Suba ni Erkan Merik han emitido hasta ahora una respuesta formal que aclare su posición. Ese mutismo, lejos de calmar las aguas, ha intensificado el interés mediático y la demanda pública por una aclaración. En el mundo del espectáculo, el silencio a menudo se interpreta, no siempre con justicia, como una admisión tácita o, alternativamente, como una estrategia consciente para evitar la escalada del conflicto. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el vacío comunicativo ha dado pie a numerosas lecturas. A la hora de evaluar el alcance real de las palabras de Kok, los expertos en comunicación señalan que existe una diferencia decisiva entre una confesión lírica articulada para un círculo íntimo y una declaración que, tras filtrarse, adquiere una vida pública autónoma. La transformación de lo privado en público amplifica la capacidad del mensaje para herir, para reactivar narrativas del pasado y para condicionar percepciones profesionales. En el caso de Suba, que en los últimos meses se ha mostrado volcada en proyectos artísticos y en su crecimiento profesional, el repentino retorno a su vida sentimental supone un contratiempo no deseado que puede desviar la atención de sus logros y priorizar el drama personal sobre su trabajo. El episodio vuelve a poner sobre la mesa preguntas incómodas: ¿hasta qué punto quienes comparten vivencias íntimas con amigos deberían prever la posibilidad de filtración? ¿Es justo que una declaración sin destinatario nominativo provoque la reaparición pública de exparejas? ¿Tienen los artistas el deber de controlar la narrativa que rodea su vida privada? Son interrogantes que no encuentran respuestas fáciles, pero que ilustran la frágil línea que separa la honestidad emocional de la exposición mediática. Además, queremos conocer sus preferencias para futuros contenidos. ¿Qué celebridades turcas les gustaría que cubriéramos con el mismo rigor y estilo periodístico? ¿Prefieren perfiles centrados en la trayectoria profesional o en el análisis de episodios personales que generen debate? Sus propuestas nos ayudan a construir la agenda del canal y por eso, les pedimos que compartan nombres y temas en la sección de comentarios. Si este tipo de producciones les interesa, recuerden apoyar a Kepap. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización y, si lo desean, hagan clic en unirse, para respaldar nuestro trabajo con una contribución directa. Un me gusta y un comentario también son señales valiosas que nos permiten seguir investigando y ofreciendo contenido exclusivo. Vuestro apoyo es esencial para que podamos continuar cubriendo estas historias con el respeto y la profundidad que merecen. Para concluir, la confesión de Ozan Kok, más allá del eco inmediato y del revuelo mediático, plantea una reflexión sobre la memoria pública. Los capítulos sentimentales de la vida de una persona pueden permanecer latentes, guardados en la retina colectiva, hasta que un testimonio inesperado los reactive. Si bien la honestidad es un valor reconocible y aplaudible, la manera y el momento en que se asume públicamente esa honestidad pueden producir consecuencias de gran alcance en la esfera personal y profesional de terceros. Por eso observaremos con atención si Azal Suba o Erkan Merik deciden romper finalmente su silencio y ofrecer una versión propia de los hechos, o si optan por mantener la discreción mientras el rumor se disipa con el tiempo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.